Hola, aquí Fernando Compeán, con el gusto de tener al presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, Capítulo México, Felipe Enríquez Barragán. Ha sido pues una pieza fundamental para darnos a conocer muchas de las cuestiones que los Meeting and Event Planners pues necesitamos saber. Deben saber. Así que pues el tema de relaciones públicas es una de las cuestiones que los Meeting Planners en general, que la mayoría son pequeños o incluso microempresarios, Claro. pues no tienen posibilidades de contratar una compañía de relaciones públicas. Y por otro lado, dentro de eso, toda la parte de protocolo, ceremonial, etiqueta, pues obviamente lo obviamos, como que pues no Damos por sabemos, hecho, ¿no? lo Las damos cosas. por hecho. Entonces, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando, ya varios años de colaborar, ¿no? Justamente, y de ir poniendo el tema del protocolo sobre la mesa, porque lo cierto es que luego parecen cosas tan simples que las dejamos de hacer y a veces son detalles que terminan por incidir en el ánimo del evento, ¿no? Desde una mala recepción de una autoridad, un acomodo incorrecto de visitantes o de invitados en una mesa, en unos alimentos, o a la hora de hacer los discursos, el orden, todo eso. Entonces, parecen cosas que sabemos, pero la realidad es que seguimos a veces fallando, pero bueno, creo que ha sido también pionero, hay que reconocerlo, en poner y llevar a la industria esos temas tan relevantes y que a fin de cuentas sí pueden marcar la diferencia para bien. Claro, pues obviamente lo que ustedes hacen en relaciones públicas, nosotros lo necesitamos, ¿no? Pero nosotros lo hacemos un poquito de corazonada, de como creemos, y en realidad hay técnicas, métodos, hay ciencia detrás de todo esto. Entonces, ¿por qué tener un capítulo en México de una asociación latinoamericana? ¿Cuál es el impacto que podría tener de beneficio a todos los que nos dedicamos a organizar meetings and eventos? Tenerlos aquí ya más cerca. Tan relevante es que justamente existen ya asociaciones de relaciones públicas. Se dice vulgarmente que todos hacemos relaciones públicas, solamente que algunos saben que las hacemos bien y otros que no las hacen bien. Y la vida es de relaciones públicas, es justamente establecer contacto y conexiones con los públicos meta, con los públicos audiencia, ¿no? Sea un proveedor, sea un compañero, un socio, sea gente de gobierno, sean empresarios. El hecho es cuidar la reputación y la integridad y sobre todo generar y ganar la confianza justamente de estos grupos de interés, que es como se le llaman relaciones públicas, para llegar más fácil a las metas, ¿no? Al final de cuentas, las relaciones públicas, sobre todo con el tema de la pandemia, tuvieron un incremento muy fuerte porque más allá de vender, no sé si recordarán seguramente, más allá de vender las empresas, lo que estaban buscando es generar confianza, ¿no? En que la situación iba a pasar pronto, en que los cambios económicos no iban a ser mella. Desafortunadamente sí pasó, ¿no? Sí hubo algunos impactos negativos, por supuesto, pero justamente a través de relaciones públicas, las empresas, los mismos gobiernos también lograron conectar con las audiencias y entonces eso te permite tener también una rentabilidad y sobre todo una confianza. Cuando hacemos buen uso de las relaciones públicas, podemos de alguna forma orientar hacia un buen término los eventos, las acciones cotidianas. Y justamente por eso en México nace este capítulo que tiene ya 8 años aquí en México. Esta asociación nace hace 15 años en Brasil, justamente. Tiene presencia en 13 países de América Latina, sobre todo en Sudamérica. Estamos en Perú, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Y cada vez hay un reconocimiento, porque pasa algo bien interesante y también es una analogía que pasa con los eventos. Quienes hacemos relaciones públicas no necesariamente estudiamos relaciones públicas, ¿no? Yo, de hecho, yo no estudié relaciones públicas, yo estudié hotelería y turismo, ¿no? Y entonces, siempre me gustó mucho la parte de atrás del servicio, ¿no? El no estar en recepción ni mucho menos, sino simplemente hacer como otros trabajos. Empezamos a ver que cuando hacíamos relaciones públicas era más fácil conectar. Y entonces justamente a través de esas asociaciones es que buscamos que la gente, valore el valor, aunque suene redundante, de las relaciones públicas, ¿no? Darle el papel que tienen, porque luego pasa, sobre todo con relaciones públicas, que hay muchos clichés, ¿no? Recordarán seguramente esa serie de Sex and the City, ¿no? Donde había una chica, Samantha, que era muy guapa, muy aventurera, y era como la agente de relaciones públicas de varios famosos. Y que ahí es como en el extremo, porque si bien es cierto que una parte de RP sí tiene que ver con manejar la agenda, la imagen, la marca en ese caso de artistas, pues hay una parte también de estrategia, ¿no? De análisis, de ver los números, de hacer mapeo de medios, de ver, oye, yo tengo un evento,
¿Cómo puedo conectar con los medios de comunicación para que me publiquen? Que cuando lo hacen ellos, sin pagar, se llama publicity, ¿no? Cuando tú logras que un medio te dé cobertura sin que tú tengas que pagarle, pues tienes justamente no solamente la cobertura, sino tienes la confianza de ese medio, entonces puedes hacerlo. Por supuesto que ahora mismo hablar de una publicidad no es tan fácil porque hay tantos eventos y tan pocos medios. Entonces, ¿cómo lo hacemos justamente para conectar? Y eso es lo que hacemos a través de relaciones públicas. Entonces vamos a decir que las relaciones públicas nos ayudarán a nosotros, quienes organizamos eventos, a manejar nuestros eventos de una manera mucho más profesional, por lo menos más de ciencia, ¿no? Menos de corazonada, de que pienso que esto podría funcionar, sino realmente hacerlo con conocimiento de la causa, de la ciencia, de las relaciones públicas. De medir el impacto, ¿no? Oye, a ver, ¿qué tanto me va a beneficiar, por ejemplo, juntarme con un secretario, con una autoridad, a tomarme un café? ¿Será bueno? ¿Qué temas planteo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué métricas le presento? ¿No? ¿Qué alcances les puede interesar? Entonces, todo eso, pues justamente lo tienes que medir antes, ¿no? Tienes que juntarte con tu equipo, ¿no? Planteabas, perdón, hace rato, no todos tenemos un equipo, una empresa grande como quisiéramos. A veces somos uno solo, ¿no? El que hace las llamadas, el que organiza y el que cobra. Pero al final de cuentas, tener como esas herramientas de saber, bueno, qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar, que tiene que ver hasta con temas de imagen pública, ¿no? De cómo son las oficinas donde yo atiendo, cómo es la página web donde la gente puede tener acceso a la información, o las redes sociales si no tienen página web, cómo me visto, cómo me comporto, qué publico. O sea, todo este tipo de herramientas y de acciones que hacemos tan cotidianas, en realidad tienen un trasfondo que cuando se hace bien tiene un impacto mayor. Por eso a veces la gente piensa que para hablar de relaciones públicas tenemos que hablar solamente de empresas tradicionales, ¿no? Empresas mundiales. Y no, lo cierto es que gran parte de los microempresarios hacemos relaciones públicas de una forma mucho más eficiente porque no tenemos, desafortunadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, el recurso para estar experimentando, ¿no? Tienes que hacer bien las cosas la primera. Claro, me imagino que para los destinos turísticos, sobre todo, sería de vital importancia hacer, por ejemplo, sus fan trips, sus viajes de prensa, con una empresa que les ayude a estructurar un programa que esté dirigido a los resultados, no nada más a que vengan y conozcan. Sí, a la parte glamorosa, ¿no? Sí. Y hasta saber a qué tipo de medio lo invitas, cuál va a ser la cobertura. Por ejemplo, oye, voy a hacer un evento deportivo, ¿a quién invito de la fuente? Pues tienes que invitar a fulano de tal, que le gusta el béisbol y que además es una persona que toma como 15 días en publicar la información. No lo puedes presionar, pero si lo tratas bien y le va bien en el destino, seguramente vas a tener una buena cobertura, ¿no? Entonces, todo este tipo hace rato decías un tema no sé si llamarlo como de hacerlo por corazonada. Sí hay una parte que sí tiene que ver mucho en cómo mides y cómo sientes al cliente. Pero lo cierto es que cuando tienes el dinero en juego no puedes solamente guiarte por el corazón, ¿no? O sea, sí tienes que tratar de buscar que lo que hagas trascienda, ¿no? Y, por ejemplo, en un fan trip también tienes que vender la marca ciudad, ¿no? Entonces, ¿a qué lugar lo llevas? ¿Quién recibe? ¿Qué discurso va a decir? Si está alineado con lo que estás manejando como estrategia. Luego, de repente, nos ha tocado participar en muchos fan trips donde se pierde como esta experiencia porque alguien dice un comentario que no tiene que haberlo dicho. Claro. Y entonces el esfuerzo, no me dejas mentir, de años de convencer a ese comité se cae porque no supiste cómo comportarte o qué decir. A veces también nos ponemos muy nerviosos. Entonces también, por supuesto que el hacer uso de herramientas o de conocimientos o de habilidades en relaciones públicas, en protocolo, en ceremonial, son factores que te pueden ayudar justamente a alcanzar de una forma mucho más sencilla quizás el tema del éxito, pero eventualmente al final pues no dejas de aprender, ¿no? Oye, obviamente me imagino que una empresa de relaciones públicas o un especialista en relaciones públicas debe conocer lo que tú siempre nos has hecho favor de compartir, que es el tema de cómo hacer los eventos desde el punto de vista de cómo se va a comportar esa sociedad ahí en ese evento. Y me refiero específicamente pues a lo que sería protocolo, etiqueta, y estas cosas que la gente en realidad no sabe diferenciar. Para nosotros, pues es nada más cómo sentarlos en la mesa, quién va a hablar primero, cómo se sienta la gente a la derecha o a la izquierda. Yo, por ejemplo, aquí debí haberte sentado aquí porque tú eres mi invitado, ¿no? Técnicamente, sí. Técnicamente. Y se me pasó por estar ahí arreglando otras cosas, pero ese tipo de cosas parecen que no tienen significado, pero los tienen. Tan es así que a nivel internacional vemos, cada vez que hay una entrevista de dos presidentes, siempre pues la bandera del presidente anfitrión está atrás de él
Del invitado. Del invitado, y Exactamente. el invitado está del lado derecho. Y Exactamente. pareciera que no tiene importancia para nosotros, pero si nosotros queremos ser más profesionales y manejamos eventos de todo tipo, sean empresariales, religiosos o políticos, pues deberíamos tener por lo menos los mínimos conocimientos para no regarla, digamos, Claro. para no echar a perder ese momento y que no por miedo a la crítica, sino por hacer las cosas correctamente Bien. y profesionalmente.